que Pablo no sabía nada. Esto lo aprendió de acá, del concilio de Jerusalén, de Pablo, y la encaminó ¿quién? Pablo, los apóstoles y los ancianos. ¿A quién? A Pablo, que vaya a predicar esto. No Jesús, como él está mintiendo ahí. A ver, Eli, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está apreciado Mario? También un saludo, un abrazo. Me metí por accidente porque le estaba dando con los tactar la pantalla y toqué la flechita del más pero igual estoy escuchando acá bastante Sí, sí, suele interesante. pasar. Sí, estaba escuchando el tema. Muy bueno. Vengo de un estudio y mi cabeza está, no sé, bastante agigantado ahora con otro tema. Justamente estábamos tratando, hay una parashá hebrea judía que se hace semanalmente, pero igual me estoy poniendo en contexto con respecto a los temas que suelen tratar. Y bastante interesante, como siempre, los temas. Hay que procurar de todo aquello que suben que contesten las preguntas y no solo se ponen a pilotear ahí con argumentos teosofistas, o sea, Sofía en cuanto a lo que es teoría e interpretación de supuestamente teológico, cosa que tiene que ver con las escrituras, refiriéndome a lo que es teológico. Pero muchas veces son interpretaciones de la forma de pensar de personas X que han escrito esas teorías y algunos vienen, hoy en día hacen verdad esas teorías. Pero la escritura te está diciendo otra cosa. Te está enseñando de forma textural y clara, te está diciendo algo y suben y lo tergiversan. Ahí está el problema. Y aparte de eso, para llevar en cuenta, Pero te diste cuenta, sí, eh, para entender algo también las versiones de hoy en día de lo que es el griego, y muchos suelo escuchar que dice, según el griego koineis, dice tal cosa, pero se refiere a interpretaciones, según lo que dice en el griego. Te utilizan predicado, verbo, sustantivo, antónimo, pronombres y cosas así, pero no se basan en el pensamiento o la mentalidad del escritor, que era un hebreo, era un judío, y un judío jamás se va a salir de sus raíces para interpretarte la escritura o una revelación de la escritura o para enseñarte algo de la escritura. Ahí está el problema muchas veces también de los supuestos grandes investigadores y personas que son preparados en esa rama, digamos. Pero no les gusta que se les diga así, que uno suba y le corrija de esa forma. Se molestan más porque son doctores, licenciados y demás cosas. sí, fíjate que no contesta lo que se le pregunta. Hace una pregunta de un verso que interprete un solo verso bíblico y no te saben interpretar. Yo digo que es demasiado su engaño en su corazón, tienen y mentira en su corazón para no, ellos están viendo que le contradice ese verso y sin embargo no quieren contestar, ¿te das cuenta? Es tan clarito lo que se le está preguntando, es tan clarito lo que está diciendo la Biblia, pero son tan negadores y mentirosos, porque eso es ser mentiroso y negador de la palabra. Y sí, justamente por eso digo que se valen mucho por interpretaciones de los cuales estudiaron o investigaron, pero nunca se meten en la cosmovisión de la raíz escritural. Pablo fue judío y además fue un mestizo, fue un judío, mitad judío, mitad romano, porque inclusive menciona la escritura que Pablo de Tarso es, o sea, era un español. Anteriormente, primeramente se llamaba Sefarat, luego pasó a llamarse Tarsis, y de ahí viene, era una persona bastante bilingüe,
polilingüístico, digamos, porque tenía más, según los contextos históricos, él era una persona políglota, hablaba más de 8 idiomas, 8 a 12 idiomas. Y entonces, él siendo judío, conocía, era un maestro, era un rabí judío, un maestro judío era. Y conocía sus cartas, él nunca se refería en una cosmovisión o una mentalidad occidental, en la cual nosotros, por esa falta de información, interpretamos de una forma bastante equivocada sus propias palabras, muchas veces a consecuencia de eso. El tema de la circuncisión, por ejemplo, que recién tomaron, en la cosmovisión, interpretación rabínica, ellos no te van a obligar nunca a circuncidar. Eso empezó a surgir con el tema con los primeros cristianos, digamos, que decían, y me refiero a los que eran ortodoxos, a judíos ortodoxos que eran los primeros seguidores o caminantes o del camino, como se conoce. Ellos dijeron y tenían esa idea. Como vamos a predicar Torah, entonces como tenemos como por tradición de que todo aquel que va a leer o va a enseñar tiene que ser circuncidado. Entonces, como que obligaban al gentil a circuncidarse, y de ahí empezó a surgir un problema de que otros hermanos ya se volvían más fanáticos y ya lo volvían ya sí o sí. No, si vas a ser cristiano, te vas a circuncidar primero y luego bautizarte. Y empezó a surgir eso hasta que se volvió ya más estricto, y prácticamente si no se circuncida ya se iba al infierno y cosas así. Justamente lo que pasa hoy en día, el que no se bautiza se va al infierno. Y así también surgió ese problema. Entonces Pablo se vio en la necesidad de ir a conversar con los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque él, siendo maestro, también discrepaba con eso, que no es necesario obligar al gentil porque el gentil no está obligado a circuncidarse. Uno, porque no es un acto médico ni universal, sino un sello de alianza exclusiva con una nación que empezó con Abraham. Entonces, si es así, es una alianza con una nación, con una descendencia, no se puede imponer. Era una práctica fuera del marco legal, digamos, en una forma de decir, y más todavía espiritual. Por eso hasta el Rabí Yeshua o Jesús el Cristo enseñó también de que hay que ser circuncidado del corazón. Y Pablo en una de sus cartas menciona algo sutil acerca de esto. No proveáis, dice, para los deseos de la carne, dice. O sea que la circuncisión está en despegarse de todo lo que es los deseos de la carne. Esa es la circuncisión del corazón. Entonces el interés de lo que es la enseñanza de Pablo, de los apóstoles y de Jesús mismo, tenía que ver en el interior, no en el exterior del hombre. No lo que es por fuera, sino por dentro. Ahí está Jonathan, hable.